Bienvenidos, estamos de vuelta en Mundo del Trabajo. A medida que van pasando los programas, uno realmente va aprendiendo muchas cosas y alguna de las cosas que vamos aprendiendo es a estar en los detalles. Hoy nos vamos a meter en algunos de los detalles que no hay que dejar librados al azar claramente, y son los organismos de control, porque cuando la gente, cuando el trabajador empieza a reclamar o empieza a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los controles que hay en cada uno de los mecanismos que por supuesto lo terminan afectando? Tiene que pensar que en esos controles hay trabajadores también. Es fundamental entender que en esos organismos de control también hay trabajadores que probablemente están cumpliendo una función a veces hasta muy similar a la que uno está haciendo. Entonces, desde ese lugar vamos a empezar a encarar un tema que por supuesto nos va a hacer descubrir distintas aristas de este mundo del trabajo que por supuesto visitamos todas las semanas. Estamos con Victoria Álvarez con nosotros. ¿Cómo le va, Victoria? Hola, ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien, ¿eh? Tenemos redes sociales. En un ratito le voy a pedir que me dé algún datito del entrevistado, pero primero, para que alguien nos mande algún mensajito, si nos está mirando, Por supuesto. ¿cuáles son? A ver. Nuestras redes sociales son Mundo Trabajo TV en Instagram, Mundo Trabajo TV en Twitter y Mundo del Trabajo TV en Facebook. Muy bien, ahí está. Al que tenga ganas nos puede ir escribiendo. Y por otro lado, un pequeño adelanto del invitado que tenemos hoy. Un pequeño adelanto, el sindicato que conduce cumple este mes 17 años de existencia, así que están de festejo. ¡Ey, muy bien! Y además nuclea trabajadores de 8 organismos públicos y es la seccional más grande que tiene el país. Bueno, atención. Vemos el informe, la presentación del entrevistado. Nos ponemos a charlar en uno de los temas que vamos a descubrir en el día de hoy. Nuestro invitado nació en el barrio platense de Tolosa. Tiene 2 hijos y es fanático hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Su vida siempre estuvo marcada por los organismos de control, ya que sus padres se conocieron en el Tribunal de Cuentas bonaerense y se jubilaron allí luego de 40 años de carrera. Él continuó con el legado y comenzó a trabajar en el tribunal en el año 86, mientras se formaba como abogado en la Universidad Nacional de La Plata. Luego de varios años de trabajo, se convirtió en una pieza fundamental en la lucha por mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del organismo. Es así como en el año 1999 se crea la sección regional de la Asociación Personal de los Organismos de Control. En el año 2000 se convirtió en el secretario general de un gremio que comenzó con apenas 30 afiliados y que hoy, pronto a cumplir 17 años de existencia, es la sección regional más grande del país. Le damos la bienvenida a Mundo del Trabajo a Pedro Fernández. ¿De dónde es? Gracias, Pedro, por venir. Lo vi ahí en el escritorio. Ahí. Sí. ¿Qué? Preguntaba de dónde habían sacado Tanta eso. información, ¿no? Y tenemos nuestro organismo de control también Muy nosotros. bien, muy bien. Gracias por estar, Pedro. No, un placer. Me quedé con algo que ya le quiero empezar por preguntar. Sí. ¿Sus padres se conocieron trabajando en Tribunal de Cuentas, es? Así es. En el Tribunal de Cuentas, allá por el 60 y pico, se pusieron de novios, se casaron e hicieron toda la carrera en el tribunal. Los 2 se jubilaron en el Tribunal de Cuentas, así que un poco mi designio era odiar al Tribunal de Cuentas o encariñarme, y bueno, terminé encariñado con el tribunal y con el tema del control público. La vida está claramente marcada, digamos, ¿no? Por los rumbos de ese lugar, que ahora me va a explicar y a contar un poco también de qué se trata, porque mucha gente por ahí en la casa, y hay muchos trabajadores que quieren saber. Pues yo empecé vendiéndoles algo interesante. Vamos a hablar de los que tienen que controlar, de los organismos de control que tiene el Estado, digamos, ¿no? Qué es fundamental y qué imperioso que es eso, qué importante. ¿Qué son los organismos de control? A ver, esto es cierto y el desconocimiento que hay en la ciudadanía, en la persona común que vive cotidianamente de un trabajo alejado de la órbita del control, no tienen la más remota idea de qué función cumplen ni de su existencia, que es más grave aún. Claro. Yo he visto programas de televisión conocidos en donde ahora con todo este tema de la obra pública y de dónde fueron los fondos y quién fue controlando las ejecuciones de las obras, bueno, ¿y quién tiene que controlar eso? Y por ahí uno dice, bueno, la secretaría de tal ministerio, pero nadie hace referencia al control externo al ejecutivo que administra los fondos, de quién lo hace.
a nivel nacional es la Auditoría General de la Nación, fundamentalmente, el órgano rector del control público externo. Y en el caso de la provincia, que es mi ámbito de actuación, Sí. lo que es el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, Bien. la Contaduría de la provincia, poco se sabe de eso. Y yo digo que al poco saber, poco se le exige y poco se le pide. Bueno, esas son falencias que nosotros desde el gremio, si bien no es nuestra función fundamental, sí nos hicimos cargo y hemos hecho distintas actividades, como por ejemplo la docencia en colegios, e intentar que dentro de la escuela se hable de esto. Claro que sí. ¿Y por qué se terminan haciendo cargo ustedes desde el gremio? Que obviamente es recontra resaltable, pero ¿por qué ustedes se terminan haciendo cargo? ¿Porque la política por ahí no le interesa mucho que trascienda esta función? Yo creo que no ha sido una cuestión de Estado por los gobiernos desde nunca o desde siempre. Jamás abocarse a fortalecer el control público para controlar la gestión del propio gobernante fue una política de Estado del gobernante en la Argentina. Ahora, pienso que en eso puede haber obviamente una cuestión a revisar del pasado. Ahora, la coyuntura actual hay que tomarla y hay que tenerla en cuenta, porque estamos hablando de un gobierno, por ejemplo, el gobierno actual es un gobierno que tiene mucha gente que viene de empresas privadas, tiene muchos CEOs. Absolutamente. Y hay que estar atentos, si bien también hay como una cosa de ir hacia el gobierno anterior, hacia lo que ha sido la corrupción y demás. Pero digo, hay que estar atentos porque por más de que uno pueda, yo esto lo digo siempre, que uno pueda tener buenas intenciones, pero si marcamos un precedente de algo que es incompatible, por ejemplo, pongamos el caso de cuestión Aranguren Shell, por más que Aranguren sea un buen tipo y no quiera robar, hay que marcar un precedente porque el día de mañana puede venir un mal tipo. Absolutamente. ¿Cómo se controla eso? Bueno, ¿Qué se hace con este gobierno? yo creo que este gobierno tiene el desafío histórico de hacer una bisagra en el tema del control público. Creo que tiene que dar el ejemplo, sobre todo por estas cosas que vos estás mencionando, de ponerse en plena disposición de un control público en serio, pero no declamativo. Que aumente el presupuesto, que realmente la infraestructura de los organismos de control estén a tiro. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, con todos los hospitales, las unidades regionales, lo controlan 4 o 5 personas. 4 o 5 funcionarios se dedican a auditar todo el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hay 4 o 5 trabajadores nada más destinados. Sí, que están, gracias a la gestión, en muchos casos, gracias a la gestión del gremio, con una colaboración pero protagónica, se han logrado capacitar bien. Sí, pero no dan abasto. Pedro, pero no se puede recorrer un hospital de los... creo que son 100, es una locura. 90 y pico hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera chequear de que la descarga de las provisiones, de medicamentos, de insumos, estén bien hechas. De eso, yo creo que hay que dar un salto cuántico para el tema del control. Hoy el control público... en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires, como en el resto de las provincias, es un control anacrónico. Es un control que está muy lejos de hacia dónde va el control en el mundo. Esto es algo... ¿Cuál sería el espejo? Hablar de control público es muy aburrido, pero lo que tiene de aburrido lo tiene de importante. Pero ahora en este momento le estamos llegando a muchos de los trabajadores que dicen, no, porque en el gobierno anterior se quedaron con mi plata, o dicen, no, tengo miedo de que en este gobierno también estén robando, y veo cómo son tipos que tienen negocio. Y bueno, le estamos llegando, porque le estamos diciendo, mirá, los que tienen que controlar los hospitales, que a vos te puede enojar, pero la realidad de los hospitales no es buena, son 4 o 5 personas. Entonces, acá es como cuando hablamos de la seguridad por ahí, Pedro. Decir, bueno, en principio la gente no ve con malos ojos que haya más policía. En principio usted tiene que tener más trabajadores, o sea, tiene que haber más gente. Y además hay que cambiar el enfoque del control. Es decir, a ver, por ejemplo, hoy ¿qué se controla? Hoy si el Ministerio, hablamos del Ministerio de Salud, va a comprar vacunas. Entonces, ¿qué se controla? Que se llame una licitación pública, que los oferentes estén inscriptos en el registro de proveedores, que emite una factura correspondiente, que se adjudique al menor precio. Ok, eso hay que hacerlo, eso es un control histórico, contable, legal, hay que seguir haciéndolo. Pero hoy el control público va más allá. ¿Qué es ese más allá? Bueno, a ver, ¿cuántas vacunas compró el Ministerio de Salud? 10.000 vacunas.
¿Cuántos chicos hay para vacunar? 5.000. Bueno, ¿por qué compraron 10.000 vacunas? Está muy bien. ¿Por qué compraron? Compraron 5.000 vacunas. ¿Cuántos chicos hay para vacunar? 5.000. Ok. ¿Aplicaron las 5.000 vacunas? Es interesantísimo. Eso nadie y te cierro con esto. Sí. ¿Aplicaron las 5.000? No, no aplicaron. ¿Por qué no aplicaron las 5.000 vacunas? Y el control en Finlandia, en Canadá, en Estados Unidos, hasta en el mismo Brasil, te dicen, bueno, ¿para qué compraste las vacunas? Para bajar la mortalidad infantil. Bueno, ¿bajó la mortalidad infantil? Claro. Porque si no compraste vacunas, al cohete. Gastaste plata, Sí, aplicaste. Sí. Es la coyuntura, digamos, es entender bien cuáles son las cosas que rodean no solamente al hecho en concreto, digamos, de cada actividad de gobierno. Estaba viendo acá, tengo un repaso que la gente también en su casa se va enterando, el trabajador que nos está mirando, de los distintos organismos. Veo Defensoría del Pueblo, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, un lugar que también tiene, ahora... Tema tarifazos también apareció como presentando un reclamo, le dice, no, usted no la Corte le dice, no, usted no tiene legitimidad. Digo, años que está vacante, años que está vacante. Estos son pequeños o grandes, depende de cómo lo quieras ver, indicadores de qué importancia le da el Estado al control del propio Estado. No puede ser que la Defensoría esté vacante y no pase nada. ¿Por qué? Porque no es un organismo de gestión, no es un organismo ejecutivo, hace control, generalmente pone el dedo en la llaga, en las falencias de los gobiernos de turno. Entonces, si no se ocupa, no pasa nada. ¿Quién se perjudica? El ciudadano, que a la hora de haber una cuestión crítica como las tarifas ante una presentación le quitan la legitimidad. Por eso, insisto, creo que en esto es clave la docencia. La docencia, para poder exigirle al tribunal, a la fiscalía, a la contaduría, a la tesorería, a la defensoría, la gente tiene que conocer de su existencia y cuál es la función que tiene que cumplir. Y Pedro, y todavía no nos metimos en el terreno de lo que hace cada uno de sus trabajadores, de los trabajadores que representa, no nos metimos en el gremio, que lo vamos a hacer ahora en el próximo bloque con un informe que hizo Victoria, pero aguárdeme un segundito, que voy a consultarla, Victoria. Primero le voy a pedir de nuevo a las redes sociales, Victoria, ¿sí? Sí, nuestras redes sociales son Mundo Trabajo TV en Twitter, Mundo Trabajo TV en Instagram y Mundo del Trabajo en Facebook. Bien, mensajes si es que han llegado. Nos llegaron varios mensajes, voy a leer uno de ellos que es una pregunta. Sofía de la Plata pregunta, ¿dónde se pueden hacer las escrituras sociales? Las escrituras sociales, ¿qué hacemos? ¿Las respondemos después de la pausa? Respondémoslo después, dejemos un poco de suspenso. Después de la pausa respondemos entonces la pregunta para para Pedro. Vamos a hacer el corte y después nos metemos con el informe y nos metemos en su mundo del trabajo. Muy bien, muy bien. Pausa.